Primero, expresarles el entusiasmo con que una vez más vengo al Chaco, que es una provincia y esta ciudad a la cual le he dedicado muchísimos años de mi vida profesional. Aprecio muchísimo. Cada vez que uno llega y escucha palabras como la de los representantes de la Cámara y de la Federación y el gobernador, uno siente esta provincia tan fuerte, sufrida, aguerrida, inspirada, peleando ese lugar, y a lo largo de los años hemos visto lo que han logrado. Yo me siento parte en gran medida de muchos de estos esfuerzos después de años de trabajar aquí en el Chaco. Así que para mí fue realmente un gran honor esta invitación. Me toca la parte, yo diría, más difícil de esta exposición, porque algunos de ustedes vienen aquí pensando que yo tengo alguna información y algunos datos de lo que va a pasar. Y yo sé que solo les interesa mi dinero, mis datos, no les interesan las cosas que a mí me preocupan hoy, que no son tanto los datos. Yo creo que hoy lo que hay que mirar es cómo encontrar un método, un punto de vista que nos permita entender lo que está pasando. Porque lo que está pasando no pasa solo en la Argentina, está pasando en el mundo. Es un proceso de transformación muy profunda que está cambiando los espacios, los climas, los actores, los procedimientos, las agendas. Todo esto se está armando en cada país de una manera distinta, en cada ciudad de una manera distinta, en cada provincia de una manera distinta. El sistema político está mutando, hay una mutación. Podemos avisorar algunos rasgos de eso que viene, pero la verdad de las cosas, el futuro es incierto. Yo diría que la gran, no sé esto cómo lo podemos administrar con esto, ¿no? Listo. Siempre es un misterio. No. Nosotros estamos iniciando un nuevo ciclo político. Empezó esto allá en el 2001, se caracterizó por una profunda reacción social contra la política, una demanda de tipo desmesurada al principio y después muy cauta, que permite decir hoy que vivimos algunos datos centrales. El primer dato es que vivimos una revolución desde la demanda. Las revoluciones siempre fueron desde la oferta. El líder, el programa, el sistema, la utopía, la causa, el partido, el movimiento, etcétera, etcétera. Era desde la oferta que la política convocaba al pueblo y lo convocaba a una utopía normalmente, o a veces a sacrificios, sangre, sudor, lágrimas, esperanzas, etcétera. Eso es lo que ha cambiado. La política ha cambiado, es una revolución desde la demanda. ¿Dónde están las ideas, los proyectos, las propuestas, los propósitos? Están en la gente, en los ciudadanos comunes. Y son los ciudadanos los que le imponen a la política las agendas, y los políticos entonces desarrollan una política a la defensiva, una política de náufragos. El rasgo es la paranoia, el temor, la constante acusación. Están por desestabilizarnos. Es una desinstitucionalización. Ahí está en riesgo la democracia. Esa idea paranoica, hoy hay un artículo estupendo de un periodista argentino en El Cronista que se llama "Es la paranoia, estúpidos". Es la paranoia que está instalada como un rasgo central en la política argentina desde siempre. No es el único país. Estados Unidos, por ejemplo, un gran historiador, Hofstadter, hace muchos años escribió un libro, El estilo paranoico, la importancia del estilo paranoico en la política norteamericana. Hay sociedades donde todos tienen miedo de todos, todos están esperando un proceso de los enemigos de afuera y los enemigos de adentro. Los chinos también son absolutamente paranoicos, decía Mao, los enemigos de afuera y de adentro, y la política era una especie de defensa constante frente a esos acosos. Una revolución de la demanda, una política de la defensiva, y esto cambia los actores y los procesos. Emergen nuevos actores políticos y sociales.
hay un cambio muy profundo en los elencos que entran a la política. En todo el mundo está llegando una nueva categoría de gente que no se dedicaba a la política y que entra en la política y desplaza a los que tradicionalmente se ocupaban de la política. A veces viene con la idea de gestión, y vienen los empresarios y los millonarios y billonarios metidos en la política. Estados Unidos, que es la principal democracia del mundo, lidere este proceso. Es un gobierno de millonarios, de gente rica, de gente que nunca ha trabajado más que en amasar sus fortunas. Esos trabajadores en que piensa Mario Grisman y que hace un rato, esos nunca han tocado eso. Y lo mismo ocurre en muchos países, el caso de México, el caso del Perú, en la Argentina. Gran parte de los que tienen hoy los principales cargos políticos son herederos de fortunas o gente muy formada en un tipo de visión y de trabajo que no es precisamente la del trabajo en el sentido tradicional, en el sentido que nosotros conocemos en nuestras empresas pequeñas y medianas. Dudo que haya ministros que sean IVA responsables inscriptos en este momento, ¿no es cierto? Pues eso se vio con el blanqueo, se vio con muchísimas de las perspectivas con que se ha visto la política. ¿Por qué se ha postergado todo lo que es significativo en las reformas económicas? El sistema tributario, la litigiosidad laboral, el régimen de las relaciones del trabajo, los impuestos. ¿Por qué están postergadas? Porque son cosas que no interesan. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, en carne propia, que en economía lo que no sirve a la pequeña y mediana empresa es falso, a la corta o a la larga, porque allí está el trabajo, allí está la innovación, allí está la creatividad, allí están los impuestos, allí está la contribución real a la economía. Y eso es Italia, y eso es Francia, y eso es todos los países que han hecho revoluciones económicas y al mismo tiempo revoluciones desde la demanda, donde los ciudadanos le fijan, le marcan las condiciones a la clase política. Los actores nuevos se instalan como náufrago, buscando la tabla de protección. Ven la política como un riesgo. Por eso la importancia de las encuestas y de una cantidad de ingredientes nuevos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque son instrumentos que permiten colorear, señalar, iluminar, vamos a decir, muchísimos espacios desconocidos para ellos. Yo digo, repitiendo una frase que dicen muchos los dirigentes políticos actuales, que la transición esta es vista como un espacio táctico. Desaparecen las visiones estratégicas, la visión, misión, objetivos, metas. Es un espacio táctico de acomodamiento. Por eso hay figuras políticas que ustedes ven que han estado en 8 o 9 partidos políticos. Metamorfosis permanente. Se cierran hoy las listas. Van a ver mañana lo que va a ser las ensaladas. En Chaco es más o menos previsible, pero van a ver en Corrientes. Unas alianzas increíbles que ustedes no se pueden explicar de un día para otro. Pero ¿cómo puede ser? Y lo han visto ustedes. Agarre cualquier diario. 6 de cada 10 páginas están dedicadas a las volteretas de distintos dirigentes tratando de demostrar que ellos nunca existieron, que ellos son la nueva política, que vienen de la nada, que no tienen pasado, que solo tienen futuro, etcétera, etcétera. Bueno, esta es un poco la... A ver... A ver si alguien me ayuda con esto. ¿Cuál es la tecla? Porque son todas tienen una flecha para adelante. Para adelante. ¿La que está borrada? Solo la que está borrada es la que sirve. Bueno, todo esto presenta factores progresivos, lo vamos a llamar fortalezas cuando hacemos nuestro FODA, y factores regresivos, lo vamos a llamar debilidades del sistema. Para ver cuál es nuestro balance y después ver qué oportunidades y qué amenazas tenemos. Ese es el ejercicio de hoy. También voy a dar unas cifras al día de hoy porque siempre que vengo en estas provincias que trabajo mucho traigo una encuesta de hace los últimos 4 días de ver cómo están exactamente hoy las tendencias de opinión y las inclinaciones de voto, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que entre los factores progresivos yo señalaría esta escalada de expectativas. Es importante que la gente esté volcada hacia el futuro, que esté dispuesta a cerrar definitivamente muchísimas cosas del pasado, que esté dispuesta
a perder incluso la memoria. Son factores importantes. Por supuesto que quienes pierden la memoria pierden el futuro, ya lo sabemos. Pero tiene que haber un equilibrio entre el pasado y las cuentas pendientes y la revancha y el futuro. Un dato positivo es esta escalada de expectativas crecientes. La tuvimos muchas veces en la Argentina, en los grandes momentos creativos de nuestro país lo tuvimos. Y esta escalada de expectativas que genera una revolución desde la demanda, desde las personas, obliga a la política. Crisis, quiebra, reequilibramiento, reposicionamiento. Este es el dato central. Eso hace que, por ejemplo, el movimiento político que gobierna, que es un partido político nuevo que surge desde afuera de la política, pero de gente que ha estado siempre en la política. Macri está hace 31 años en la política. Ha sido candidato del peronismo, del radicalismo, ha estado dedicado a la política, ha estado más de 30 años en la televisión. No es un hombre que descubrió ahora la política. Es un actor político, posiblemente uno de los dirigentes con mayor experiencia, con mayores tablas y, por supuesto, un conocimiento casi perfecto de todos los actores. Es un político de nuevo cuño, de nueva factura. Claro que es un ingeniero que ha llegado para hacer que la gente viva mejor, pero poco a poco se va convirtiendo en el autor de un movimiento político que aspira a ganar las elecciones para, ganando las elecciones, poder consolidar su posición, poder continuar su proyecto político y, por supuesto, la reelección. Ya no es, ya dejó de ser, probablemente este sábado pasado tuvo su bautismo de masas, ya no es el ingeniero joven, fresco, que viene a hacer que la gente viva mejor, es mucho más, es un político tratando de romper las falsas polarizaciones, de superar, trascender la dialéctica peronismo-radicalismo y inaugurar una nueva fuerza política. Esta nueva fuerza política trae, pero no en exclusiva, no monopoliza, varios datos que yo creo que están en el activo. Primero, hay una regeneración de la política. Ya la política se valora, no se rechaza, no es que se vayan todos, de ninguna manera. La palabra es háganse cargo, hacerse cargo, que no es una palabra que inventó Marcos Peña, ojo, fue la palabra fundamental en el 2001. Háganse cargo era el lema de las movilizaciones barriales, en Buenos Aires por lo menos, en aquellas jornadas tremendas del 2001, donde la gente le decía no a todo. Háganse cargo. Entonces, esta regeneración es una idea de la política como hacerse cargo, como ponerle el cuerpo, asumir las responsabilidades. Hay un salto en la calidad dirigencial. Contra lo que dicen muchos agoreros y gente muy pesimista, yo creo que la política se está renovando. Hoy casi todos los partidos políticos tienen candidatos y no candidatos sub 40, con posibilidades ciertas de ser candidatos en esta elección y en la que viene. Hay una regeneración en el sentido de cambio generacional. Estas provincias, por supuesto, en este momento no se ve tan claro en el Chaco, probablemente, hay demasiado ruido y demasiado, vamos a decir, pataleo como para ver bien lo que pasa, pero en el caso de Corrientes es notable. ECO, que gobierna en Corrientes, tiene 7 candidatos, todos jóvenes, todos con gestión, todos con títulos propios, poquitos votos, porque está Colombi, que tapa todo, pero en el peronismo también hay 3 o 4 figuras que están en perfectas condiciones para elegir. Eso no existía nunca. La política era un gran vacío, un gran agujero negro y no había dirigentes. Hoy hay dirigentes en todo el país. Les puedo hablar provincia por provincia. Hay una regeneración. Yo creo que ese es un dato esperanzador. Y la calidad dirigencial. Quien no tiene títulos de gestión, públicos o privados, abstenerse. Puede haber algún actor que pretende volver a hacer lo que hizo del CEL o lo que fuera, que quiere entrar, algún músico, pero la verdad es que si no tiene títulos de gestión las cosas son muy difíciles. La exigencia es alta, la vara está bastante alta. Se descentraliza la política, se desconcentra, gran crecimiento del poder local, los intendentes tienen prestigio, tienen más prestigio que los gobernadores y los gobernadores más prestigio que los dirigentes nacionales.
Además, no se puede ser gobernador sin haber sido intendente y difícilmente se puede ser presidente sin haber sido gobernador o intendente. Es una tendencia. Puede haber alguna mujer que sea la esposa del señor expresidente, no lo descarto. Pero la verdad, la exigencia de los títulos de gestión ha hecho que la gestión público-privada sea la gran condición para la legitimación del poder. Se desmonopoliza la agenda pública. La agenda pública hoy la tiene alguien, pero la puede perder mañana. De pronto la puede perder. En el medio de una de las campañas más importantes que hizo en todos sus muchos años de gestión Rodríguez Larreta, ayer llegó Lustó y perdió la agenda. La agenda ahora la marca Martín Lustó, de un día para otro. Nadie monopoliza la agenda, nadie mantiene la agenda bajo la pata. Y creo que también es un dato positivo, los políticos se enfrentan a los medios. ¿Es bueno o malo que los políticos se enfrenten a los medios y que los medios se enfrenten a los políticos? Me parece que es sano por lo pronto. Es sano que la política no se apoye en los medios y que los medios no se apoyen en la política y que haya una tensión. Parte de la división de poderes, de los checks and balances, está que los medios desconfíen de la política y que la política se vea enfrentada, vigilada y monitoreada por los medios, porque la política no se modera ni se equilibra a través del conflicto de los políticos con los políticos y los poderes con los poderes. Desafortunadamente, ese sueño republicano va a tener que esperar un tiempo más, porque las condiciones de la nueva sociedad digital y de la nueva sociedad mediática hacen de los medios de comunicación actores formidables, con una capacidad política impresionante, pero no exclusiva. ¿O no se enfrentaron los medios a Donald Trump? ¿Y quién ganó? Y muchísimos países. Hay presidentes o políticos que se han enfrentado a los medios y los han derrotado, pero olímpicamente. No hay una victoria asegurada ni de unos ni de otros. Vamos a nuevos equilibrios y se transforma la idea de gobierno. El gobierno ya no es la conducción. Vivimos una época que sería, yo le diría, es la época de la crisis de los líderes fundamentales. Quienes gobiernan son figuras del común, se parecen mucho a todos nosotros. Analicen las candidaturas europeas, por ejemplo, todo este año. No hay más figuras del estilo de las que llenaron los escenarios políticos del siglo XX. Son figuras menores, son figuras, vamos a decir, como dije, muy similares a todos nosotros. Hombres del común, mujeres del común. Estos son factores positivos, yo creo, en la Argentina y en el mundo. Factores negativos, la incertidumbre, ha cambiado el mapa de los alineamientos ideológicos, han desaparecido las grandes certidumbres, hay una crisis en las reglas. ¿Quién arbitra? ¿Quién es el juez? ¿Quién establece el equilibrio? ¿Quién dice la última palabra? ¿Los presidentes? No, ahí están los jueces. ¿Los jueces? No, ahí están los congresos, los parlamentos, los congresos de la magistratura, la opinión pública. ¿Dónde están los jueces? Los jueces, que podrían ser los que tienen la última palabra, son en la Argentina y en la mayor parte de los países del mundo, exceptuaría Estados Unidos y algún país europeo, los jueces tienen peor imagen que los dirigentes sindicales. Está todo en discusión. Tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo, por eso lo pongo en el pasivo. Se repliega la sociedad civil, fragmentación política, es una democracia híbrida, a veces tiene la promesa democrática de la igualdad, la libertad y la fraternidad, y a veces es un mecanismo de mayorías totalitarias, deja de ser un gobierno de equilibrios que protege a mayorías y minorías y las compensa y las modera y se convierte en un régimen de abusos. Hay un totalitarismo democrático en muchísimos países del mundo y en nuestras propias sociedades podemos verlo muchas veces. Son democracias híbridas que tienen las dos caras. Hay muchas dificultades de articulación política porque hay polarizaciones forzadas. Hacer política es polarizar, hacer política es enfrentar. ¿Por qué? Porque la sociedad con sus demandas obliga, identifica, ilumina solo aquellas posturas que exageran, que desbordan con su capacidad
vamos a decir, de galvanizar, de poner en estado de crisis a la sociedad. Y lo más importante, hay una crisis en la idea de consenso. Fíjese que nosotros todos los meses en nuestro monitor preguntamos: ¿qué preferiría usted? ¿Que el gobierno continúe con las investigaciones del gobierno anterior, buscando la corrupción, buscando qué pasó, la verdad de lo sucedido, etcétera, o que establezca un borrón y cuenta nueva y haga una política de consenso? Cuando llegó Macri en el año pasado, en enero, febrero, el 94% sostenía que quería una política de consenso, borrón y cuenta nueva. Ya sabemos lo que pasó, vamos para adelante. Hoy eso ha bajado. Es 45 y 45 y el resto no sabe qué pasa. La gente no sabe muy bien si la idea de consenso es una buena idea. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en el mundo hay un agotamiento de la idea de consenso. ¿Y por qué no funcionan los consensos? Porque nadie representa a nadie. ¿Quiénes nos sentamos a consensuar? ¿Cuál de los 7 peronismos y de los 5 radicalismos y de los 8 centrales sindicales? ¿Quién representa a quién? Entonces, esa crisis de la representación genera una crisis del mecanismo que produjo todas las grandes transiciones democráticas, que es el mecanismo del consenso. Yo tuve estos días varias experiencias. Una fue en el viaje a España, fui con muchos empresarios y gente que fue junto con el presidente a ese gran reencuentro. Me tocó hablar en 3 rondas de negocios. Hubo 400, dicen, rondas de negocios. Me tocó en la de nuevas energías, la del gas y el petróleo y la de infraestructura. Y me tocaba hablar de la política, como estoy hablando aquí, pero con más datos probablemente, pues los empresarios estaban ávidos de saber qué estaba pasando en Argentina. ¿Y cuál era la demanda de los empresarios? Y la demanda era: ¿cuándo paráis el péndulo? Ellos no quieren un presidente que piense como ellos y que garantice la libertad de comercio y la inversión y que la estabilidad ni la seguridad jurídica. No quieren eso. No quieren, están acostumbrados. Van a hacer negocios a Ucrania, van a hacer negocios al África y al Asia. Están acostumbrados. No quieren que el presidente piense como ellos. Quieren que alguien pare el péndulo. Porque el péndulo estaba allá y ahora está allá. Y necesitamos a alguien que pare el péndulo. ¿Y quién para el péndulo? El consenso, las políticas de consenso, los empresarios, los inversores de todo el mundo. Lo que tienen en la cabeza es el consenso. Las sociedades tienen en algún momento que articular, tienen en algún momento que ponerse de acuerdo. Y no están dispuestos a saber de otras esperanzas. Me dijo un gallego, ¿qué va a pasar con inversión cuando Máximo Kirchner sea presidente? Y yo le dije, bueno, no hay por ahora muchas posibilidades. Mire, yo vine en los 90 y le puedo asegurar que invertí muchísimo en la Argentina. Si a mí me hubieran dicho que 10 años después habría un ministro como Kicillof, me hubiera muerto de risa como usted se está riendo de mí con esta pregunta que le hago, me dice. Mientras que haya péndulo, siempre estarán los extremos acosando y amenazando el futuro político. Alguien tiene que parar el péndulo. Esa es la gran demanda de los inversores. Yo no creo que no son los españoles, que nos conocen bastante bien, tampoco tienen mucha autoridad los españoles para fijarnos nosotros condiciones, pero de todas maneras, no son solo los españoles. Cuando dice vamos a esperar las elecciones, vamos a esperar si viene una política de concertación. La seguridad la necesitan en la capacidad para articular, en los equilibrios. Y la sociedad, frente a este problema, lo que advierte y ve es los nuevos compromisos corporativos, cómo los empresarios logran sobrevivir, qué hacen los sindicatos, cómo surgen estas nuevas figuras del sindicalismo que amenazan al sindicalismo tradicional, caso docente es clarísimo, y cómo están enfrentándose estas nuevas realidades corporativas que ya se parecen muy poco a los viejos movimientos sindicales y movimientos empresarios y poderes fácticos y medios de comunicación. Han cambiado muchísimo. Sociedad a la defensiva, que se guarda y que espera a ver qué pasa. Me parece que
El balance que resulta de esto es ambivalente. ¿Por qué? Porque crece la confianza en las instituciones, pero se repliega la confianza interpersonal. Creemos en las instituciones, pero no creemos en el vecino, no creemos en el prójimo, no creemos en nuestra propia capacidad para superar nuestros problemas. Tenemos una predisposición para participar en acciones colectivas. Fíjense los piquetes y fíjense la plaza del sábado pasado. Todos los sectores no dudan en ver la calle como un lugar en el cual hay que estar, hay que expresarse. Pero, sin embargo, declina la capacidad de incorporarse efectivamente a la participación. Las ONG, los partidos políticos, los sindicatos, están anémicos de participación. La gente cree en la importancia de la participación, pero no está dispuesta a incorporarse a la participación. Crisis de la participación política, a pesar de que se recupere el valor de la política. Revolución de expectativas crecientes hacia el futuro, van a ver la encuesta al final, cuando cierre, y sin embargo, sentimientos de reacción y de miedo ante el cambio, miedo de perder lo poco que tenemos. Son balances ambivalentes que van estableciendo una sociedad a la cual le cuesta arrancar. Y le cuesta arrancar porque el entorno de problemas, la cultura que lo rodea es una cultura ambivalente y porque ve en los actores una profunda inseguridad. Los ve a la defensiva, los ve como náufragos. No generan esa seguridad. Y no hace falta que griten o que haya grandes líderes. Hace falta verlos funcionar y encontrar algo que nos diga que saben a dónde van. Porque es el sentido de la indicación, de la orientación, lo que le da certidumbre a la sociedad. Cuando una sociedad ve que quienes gobiernan saben a dónde van, acompaña aunque los datos vengan mal. Si quien gobierna pierde la capacidad para demostrar su sentido de orientación, no hay datos positivos, no hay horizonte optimista que lo convenza. La gente se guarda y esa es la recesión. No la recesión económica solamente, la recesión de todos los aspectos de nuestra respuesta hacia la política. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Por supuesto, la democracia. Miremos cómo están los sistemas políticos en América Latina, miremos el Brasil, miremos el Ecuador, y Venezuela, y México, y Colombia. Somos uno de los pocos países que podemos exhibir una vida democrática con enormes dificultades, con grandes impurezas y incertidumbres, pero con una democracia que está funcionando, lo cual explica la dinámica de alternativas. Si pierde el gobierno no pasa nada, nadie tiene miedo, no es el abismo. En algún momento se pensó en los años 90, por ejemplo, ¿qué pasa si se va a acabar? Me acuerdo, los economistas aterrorizados. Hoy nadie se aterroriza del cambio, al contrario, queremos cambios, no queremos reelecciones, no queremos dirigentes que se entronizan. Con qué entusiasmo el presidente de la Federación nos explicó el cambio en la Cámara Argentina de Comercio. Es bueno y queremos que en nuestras organizaciones haya rotación, en lo privado y en lo público. Creemos que esa rotación no solo refresca, genera nuevas ideas, motoriza, alimenta las instituciones. Y esto es muy importante, esta es la gran oportunidad que tenemos. El nuevo entorno competitivo, la convergencia de las demandas sociales, nunca tantos argentinos estuvieron tan de acuerdo en tantas cosas. ¿Qué grieta? Es una grieta de los dirigentes, es una división de los dirigentes. Claro que se traslada a la gente y nos produce esos problemas en la vida familiar y esas discusiones con nuestros hijos, pero no es una grieta profunda de conflicto de valores o de visiones del mundo. Simplemente una grieta de posiciones, de reacciones, productos casi siempre de esa paranoia profunda a que me he referido. La recuperación de lo local, reseteo sociocultural ante la crisis, nos sentimos dueños de nuestras posibilidades, nuevas capacidades, aprendizajes democráticos, la Argentina multipolar. Cada provincia tiene hoy focos de crecimiento, ciudades que muestran que es posible. Esas cosas que nos decía hoy el gobernador, lo podría decir cualquier gobernador en cualquier provincia argentina. Salvo 1 o 2 provincias, el resto de las provincias están experimentando este fenómeno donde el renacimiento de lo local conecta con las redes de ciudades y genera procesos
sinergias productivas y creativas. Hay, en definitiva, y esta es la gran oportunidad, un nuevo horizonte de expectativa. Los riesgos están allí todo el tiempo. El escepticismo, el no creer en nada, la comodidad, la elegancia de la actitud escéptica, del no te metás. El miedo al futuro, la desconfianza, porque tenemos sobradas razones, tenemos los brazos llenos de cicatrices que justifican nuestra desconfianza frente a casi todo lo que nos rodea. Algo que decía el gran economista Aldo Ferrer, la pérdida de la densidad nacional, que es una fórmula que encubre la pérdida de nuestro orgullo y nuestra voluntad de ser nación, de afirmarnos en el mundo con identidad propia. Las crisis de la representación, las tentaciones del faccionalismo, los peligros del dogmatismo, están todos presentes en la política, están presentes en la economía y están presentes en casi todos los aspectos de la vida colectiva. Otro de los riesgos es el riesgo de las nuevas hegemonías políticas, ya muy diluidas, diría yo, porque es muy difícil que se establezcan mayorías. Nadie espera ganar con el 51%, salvo Zamora, ninguno quiere sacar el 70%. El resto lo que quieren es tener fórmulas que funcionen, que permitan consensuar. Gobierna un partido que tiene 4 senadores y apenas algo más de 15 diputados y no está dispuesto a invertir mucho para lograr más. Sabe, quiere y puede funcionar sin mayorías. Lo hizo durante 8 años en la Ciudad de Buenos Aires, nunca tuvo mayoría en las cámaras Macri y se puede hacer política sin mayorías, a condición de varias cosas que ustedes saben. El gran tema, vuelve a ser, y aquí concluyo antes de ir a ver cómo están las cosas hoy, es la cuestión de la justicia. Porque no hay reglas de juego, no hay arbitrajes, y porque no hay arbitrajes, no hay equilibrios, y porque no hay equilibrios, hay estos riesgos que acabamos de mencionar. Creo que la crisis de la justicia sintetiza, mejor que cualquier otro aspecto de la crisis del Estado, la indigencia de la Argentina y la incertidumbre profunda que rodea todo este proceso. Y así venimos entonces a la coyuntura política. Y cierro con esta reflexión. En general, al día de hoy, encuestas como las que hago yo, que son 1.200 entrevistas en todo el país, desde La Quiaca a Tierra del Fuego, el gobierno sigue básicamente en una situación muy similar a la que tiene desde el mes de agosto, julio del año pasado. La suma, vamos a decir, ante la pregunta de cómo van las cosas en el país, muy bien, bien, regular, mal, muy mal, la suma de juicios positivos es del 24%, el mal y muy mal supera el 50%, ya desde agosto, septiembre esto está así, la gente cree que las cosas van mal. La evaluación de Macri, muy positivo, positivo, regular, negativo, muy negativo, está sumando hoy poco más del 50%, 52%, no es el 79% de enero, pero es un 52%. Solo hay un tercio de la población argentina que, a pesar de que las cosas no van bien, está dispuesto a cargarle esto en la balanza del presidente. Una pregunta tan importante como, por ejemplo, ¿y cómo cree usted que hay que posicionarse frente al gobierno de Macri? ¿Usted está a favor o está en contra? Es una pregunta que a los presidentes les gusta mucho cuando les va bien, ¿no? No les gusta nada cuando les va mal. ¿Usted está a favor o en contra? Sin puntos intermedios. A favor está un 60%, un 59,9%, y en contra un 40%. Tuvo 76% a 20%, es verdad, al principio de su gestión. Pero hizo un 60-40%. No está mal. Ese 60-40 en contra lo tuvo Cristina Kirchner prácticamente durante todo su segundo mandato. 70-30 en contra tenía. ¿Cree que las cosas en el futuro tenderán a mejorar o a empeorar? Mejorar 56, empeorar 26. Las cosas van mal,
pero van a estar mejor. Y frente a una cosa tan importante como ¿usted tiene confianza en la capacidad del presidente para resolver los problemas argentinos? Mucha, alguna, ninguna. Mucha confianza 30, alguna 41, ninguna 27. O sea, 2/3 de la gente cree que alguna o mucha confianza en la capacidad. Aquí se apoya tal vez ese 59, 56, 57 que hay en todos los análisis de atributos personales. Hay una confianza. ¿Y la economía se siente usted cercano o lejano a las posiciones actuales del gobierno? Muy cercano y cercano, 31. Lejano, muy lejano, 45. Está muchísimo mejor que hace 6 meses, donde prácticamente de un modo masivo la gente estaba en contra de la política económica. ¿Cree que debería continuar con la política económica o lo debería cambiar? Estamos hablando de todo el cuerpo electoral, ¿eh? Son porcentajes que después los podemos ver por provincias, por sectores sociales, por edad, sexo, etc. Pero en general, ¿debería continuar esta política? 11%. ¿Debería introducir algunos cambios? 52%. Cambios profundos, 19%. ¿Debería dejarla de lado y empezar con una política radicalmente distinta? 13%. O sea, el grupo sustancial, más del 50%, debería seguir introduciendo cambios. Es un no, pero, o sí, pero. No hay ninguna posición terminante que pudiera llevar a la gente a un voto castigo o a un posicionamiento total frente a la política oficial. ¿La situación económica va a mejorar? Mucho o algo, 56%. Poco y nada, 40%. ¿Usted cree que esa insistencia de estos días del ministro de Economía de decir que la inflación tiende a disminuir, que ha comenzado a estar bajo control, ¿está de acuerdo que está bajo control la inflación? Sí, 43%, es altísimo, es el porcentaje más alto que hemos encontrado. Y un 54,8% dice, no, no está bajo control. ¿Y logrará dominarla? Sí, 49%, no, 42%. Hay muchas preguntas que tienen que ver, que no las voy a transitar ahora porque voy a ir a la política, ¿no? Para cerrar, que tienen que ver con la propia situación personal. Porcentaje de la gente que cree, les digo un solo dato, que tiene miedo a perder su trabajo, contra lo que dicen muchos colegas míos, no es sustancial. Un 55% de la gente dice hoy no tener miedo a perder el trabajo. Y un 27% tengo miedo de perder el trabajo. Y si por alguna razón le preguntamos a esos a todos, tengan o no tengan miedo, llegara usted a perder su trabajo actual, ¿cree que le sería fácil o difícil conseguir un nuevo trabajo de calidad equivalente al que usted tiene? Bueno, fácil, 18%, difícil, 60%. O sea, la gente no tiene miedo de perder el trabajo, pero cree que si lo perdiera tendría muchas dificultades para encontrar una posición como la actual. Hay toda una serie de mediciones sobre temas de política concreta, pero yo voy a saltar yendo al voto. La gran pregunta a la que todo el mundo dice, bueno, se aproximan unas elecciones generales en octubre de tipo legislativo. Vamos a elegir diputados nacionales y senadores en algunas provincias. No hay candidatos, cada provincia es distinta, todavía ni siquiera hay alianza, pero en general, ¿a quién tiende usted a votar el próximo octubre si las elecciones fueran hoy? Cambiemos, que es PRO, más UCR, más coalición, en marzo es 38,7. Fue 34 en el mes de enero y en noviembre fue un 37. Hoy es 38,7. Frente para la Victoria, 20%. Frente Renovador, 9%. El GEN, 3%. El peronismo federal, llamaríamos de alguna manera el peronismo tradicional, 7,7%. La izquierda, 3%, y otros partidos, sobre todo provinciales,
2%. No votaría, 1,5%. Y en blanco, 6%. O sea que a lo largo de todos estos últimos meses, la fórmula Cambiemos sí, pero tal vez sea por la gravitación que tiene la provincia de Buenos Aires, donde tiene su posición más comprometida en la provincia de Salta, en la provincia de Mendoza, en los grandes distritos. Cambiemos tiene hoy una diferencia de casi 18 puntos sobre el peronismo. Un peronismo dividido, si lo juntamos es un empate rabioso, gana por 2,5 puntos, casi igual que la elección del 2015. Pero nada indica que este escenario se vaya a concretar, que sea un escenario definitivo, porque ni siquiera hay candidatos. No hay provincia donde no haya una incógnita sobre quiénes van a ser los candidatos. Y si usted se tuviera que definir a favor o en contra del gobierno, a favor del gobierno 43,6%, a favor de la oposición 17%. Ni una cosa ni la otra 37%, los que no toman una posición terminante ni por uno ni por otro. O sea que está una situación bastante equilibrada. Me parece que el gobierno no tiene riesgos políticos, por eso se anima a hacer muchas cosas que está haciendo. Algunas son cosas equivocadas porque le van a generar reacción de muchos sectores independientes y otras son cosas que pueden producir beneficios políticos, por lo menos en el corto plazo. Y si tuviera usted que ir a un balotaje, como en el 2015, y se enfrentaran Macri y Scioli, vamos a decir, para no cambiar ni hipótesis, tengo muchas hipótesis, pero no son para conversar acá. Votarían a Macri un 50%, votarían a Scioli un 32%. 8% en blanco, no votaría un 6%, no sabe o no contesta un 3%. Entonces, en definitiva, tenemos un gobierno que sigue generando dudas respecto a su capacidad efectiva para manejar las cosas. Las cosas no están nada bien. La gente tiene diferencias muy grandes sobre la política económica, pero cree que las cosas van a mejorar, que la lógica básica de la crisis, que es la lógica de la inflación, tiende a superarse. No cree que el gobierno lo haya dominado, pero tiene confianza de que lo supere. Cree que el propio presidente está capacitado para dominar esto. Y en consecuencia, en la evaluación de desempeño ya no tiene esa admiración y expectativa hacia el futuro que tenía más de 70 puntos al iniciar el gobierno, pero es un sólido e importante 60% frente al 40% que en casi todas las preguntas que hacemos no está dispuesto a concederle como crédito al gobierno de ninguna manera. ¿Con qué gobierno se siente, y termino aquí 2 preguntas, se siente usted más identificado? ¿Con el que pasó o con el que está ahora? Con Macri, 56. Con el gobierno anterior, 23. ¿Y con cuál de los 2 gobiernos cree usted que fue mejor su calidad de vida? Con el de Cristina Kirchner, 35,5. Con el de Macri, 29. La gente cree que su calidad de vida estuvo mejor en el gobierno anterior, lo cual no lo lleva a una preferencia política. Esta elección que viene será una elección netamente política, pero de una política nueva, una política de esas características que hemos visto, una política difícil de trazar y difícil de prever, en la cual tenemos que estar alertas, atentos a los detalles, porque el resultado final estará en los detalles. Muchas gracias.